El tema Donaire, pero antes el tema Vinicio Ríos y otros más y otros más, y el tema de alcaldes, y el tema gobernadores, y el tema políticos, nos lleva a una reflexión en estas horas, pero hace ya bastante tiempo de discusión y debate, sobre los filtros. ¿Cómo definen candidaturas al interior de los partidos políticos, al interior de los movimientos regionales, de las organizaciones políticas? Se ha hecho un esfuerzo por poner esta famosa ventanilla única. Pero ha resultado insuficiente, claro, porque finalmente van y ven antecedentes judiciales y solamente ven lo que son condenas, no hay nada más. Claro, entonces ahí aparentemente se meten personajes como el que estamos ahora señalando, el congresista, bueno, excongresista Edwin Donaire. Julio Silva es experto en temas electorales y con él vamos a conversar sobre esto, sobre cómo hacer para ir resolviendo estos asuntos, si es que se puede, porque finalmente el tema central es lo que hemos ido señalando, que es la institucionalización de partidos. Señor Silva, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, Manuel, Nicolás, gracias por la invitación. Y efectivamente, este último caso, el del congresista o excongresista allá en las próximas horas, Donaire, nos lleva a reflexionar acerca de la necesidad de reformular, de revisar la normativa referida específicamente a la ventanilla única. En el 2015, mediante ley, se instaura este mecanismo denominado la ventanilla única, que tiene como finalidad dotarle de información a las organizaciones políticas para que ellos puedan escoger debidamente a sus candidatos. Creo, como digo, que ha llegado el momento tal vez de revisar esta normativa y creo que ¿Por insuficiente? Por insuficiente en cuanto a la información que arroja. Como bien lo decías, Manuel, efectivamente, al día de hoy la ventanilla única arroja lo que se refiere a antecedentes judiciales, pero únicamente en temas penales y solo a lo que haya sido ya sentenciado. No arroja la información sobre los procesos que tiene en curso una persona. Entonces, debemos pensar si es necesario tal vez modificar la ley de la ventanilla única para que también el Poder Judicial e incluso tal vez, quién sabe, el Ministerio Público remita información relevante sobre las personas que quieren potencialmente ser candidatos. Y por el otro lado, tal vez también es el momento y es necesario modificar esta ley y el conjunto de leyes electorales para establecer requisitos, para establecer otro tipo de filtros. Recordemos que hay impedimentos ahora. En enero del 2018 se aprobó una ley que establecía que a partir de ese momento ya no podían postular aquellos sentenciados por determinados delitos que se consideraron graves, como violación sexual, tráfico ilícito, algunos delitos de corrupción de funcionarios, colusión y peculado nada más. Extorsión, ¿no? También me parece. Exactamente, pero tal vez ha llegado el momento de ampliar ese marco, ese abanico de delitos que impiden al día de hoy ser candidatos a las personas. ¿Hacia dónde la ampliaríamos? Tal vez a otros delitos que se consideren, o a todos los delitos, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, ¿no? Y ojo, que hoy en día solo se consideran como impedimento estos delitos, pero cuando tienen sentencia condenatoria firme incluso o ejecutoriada. ¿No? Exacto. Y tal vez, quién sabe, podamos llegar en algún momento a considerar como impedimento no esperar necesariamente a la sentencia condenatoria o firme, sino tal vez una sentencia en segunda instancia condenatoria. Pero han dicho que eso viola al derecho constitucional a la presunción de inocencia y al mismo tiempo al derecho a elegir y a ser elegidos, que de alguna forma algunos creen que es irrestricto o irrestricta. Efectivamente, la Constitución, si revisamos la Constitución, como únicos requisitos para ser elegido como congresista son ser peruano, tener más de 25 años y no estar inhabilitado en sus derechos políticos, que es básicamente no tener una sentencia condenatoria vigente. Sin embargo, la Constitución y los derechos que están reconocidos en la Constitución no son absolutos. En determinados momentos pueden ceder frente a otro tipo de valores o principios que persigue también la Constitución. ¿Por qué no avanzamos hacia sanciones a las organizaciones? O sea, ¿por qué no avanzamos hacia curul perdida? ¿Por qué no avanzamos hacia el asunto? Oye, hermanito, ¿te equivocaste con este señor? No, ¿sabes qué? Discúlpame, tu accesitario que se olvide porque tú no vuelves a tener esta silla. Lo que llama la atención hay que castigarlos, ¿no? De alguna forma. Porque lo que llama la atención de esta discusión es que estamos viendo cómo descubrimos a los pendencieros que se quieren meter al Congreso ocultando información, incluso fraguando información sobre su propia historia. Exacto. Y eso nos lleva al problema de lo que son y cómo funcionan los partidos. Además, yo me pregunto, ¿cuántos de los miembros del Parlamento hoy son invitados?
El Y yo creo que la mayoría. El 90%, sin ninguna duda. Efectivamente, ¿no? Y tal vez se deberían establecer sanciones, por ejemplo, ligadas a la obligatoriedad del uso de la ventanilla única. Ojo, que por ejemplo, el día de ayer ha salido el congresista Richard Acuña a señalar y a prácticamente tirarle toda la responsabilidad a la ventanilla única. Ha dicho de que ellos hicieron el filtro con la ventanilla única y como no arrojaba ningún impedimento, ellos llevaron en sus listas al congresista o excongresista Donaire. Sin embargo, ayer en la noche revisaba las cifras del uso de la ventanilla única en el año 2016 en las elecciones generales presidenciales y congresistas, y el porcentaje de uso real y efectivo de la ventanilla única en realidad es bajísimo. Estamos hablando de 5% de los candidatos que postularon en el 2016 fueron filtrados por la ventanilla única. Ojo, aquí es importante, solo el 5%. Y hay que recordar que el primer filtro para que una persona, un ciudadano, pueda ser candidato, tiene que ser el partido político. Sí, claro. Tiene que ser el partido. A eso voy. O sea, necesitamos castigar partidos por una razón sencilla. Con ventanilla única, sin ventanilla única, con antecedentes judiciales, sin antecedentes judiciales. ¿Quién es el señor? Edwin Donaire Gosle, me parece. Ok. Agarra Google. Metes Edwin Donaire y te van a salir todos los escándalos de Edwin Donaire. Pero no. Si yo estoy filtrando... Pero es que sí existen filtros. No, ¿Cuánto billete puede poner en la campaña? Ahí ya pasamos a otro tema. Porque los invitados pagan por ser parte del general. Yo creo que la inmensa mayoría de los casos compran, como dice Manuel, su participación en la lista. Ciertamente. Y lo peor es que terminan en el Congreso, ¿no es cierto? O sea, y todos los escuchas de acá y dicen, no, yo soy invitado. Con más razón hay que castigar. O sea, hay que buscar formas y mecanismos de castigar a la organización política que no ha hecho su tarea. En este país se castiga a todo el mundo por no hacer la tarea, por tener omisiones. Bueno, pues hay que castigar por no hacer la tarea y por tener omisiones tan graves de ponernos gente de ese nivel en el Congreso, ¿no? Ciertamente, y en ese sentido, en esa línea va el proyecto de Código Electoral que hace pocos días presentado el Jurado Nacional de Elecciones, en sancionar también a las organizaciones políticas, suspenderlas o inhabilitarlas en el caso del financiamiento público, del financiamiento público y privado, ¿no? Ante incumplimiento de normas establecidas en la Ley de Organizaciones Políticas. Y a ese camino debemos tender, creo que también en este aspecto que se refiere al filtro que tienen las organizaciones políticas respecto a los candidatos. Y ojo que en el caso del señor Donaire, él declaró en su hoja de vida, así que APP, Alianza para el Progreso, no puede decir que no conocía sobre este proceso. Él declaró que estaba desde el 2010 inmerso en este proceso judicial y estaba en etapa de juicio oral. Él lo declaró en la hoja de vida que presentó en el 2016. Y no es el único caso. También en el caso de Benicio Ríos, y ojo que se vienen dos casos más, el caso del congresista Lapa, y el caso del congresista Martorell. Ambos también tienen procesos penales que ya están o está por definirse cuál va a ser la suerte de cada uno de ellos. Y por ejercicio de función pública ambos, ¿no? En Tacna, me parece, el señor Martorell. Exactamente. En su condición de alcalde. Exactamente. Que tampoco es tan complicado de revisar. Tampoco es tan complicado de revisar si queremos hacer filtro. Pero eso finalmente te lleva a... Es decir, digamos, las modificaciones que puedan hacerse a la legislación y el perfeccionamiento, me trabé, que se pueda hacer a la ventanilla única, es una cara, pero el asunto de fondo es cómo funcionan los partidos, los mecanismos de control que tienen los propios partidos, la institucionalidad real, ¿no? O sea, porque en términos reales los partidos no existen. El tema de la democracia interna aquí también es crucial. Es clave. Toda reforma integral, toda reforma verdadera del sistema electoral tiene que ir, o tiene, creo yo, considero, empezar por fortalecer la democracia interna, por ya no considerar o ya no permitir, ya no dar cabida a aquellos candidatos que únicamente son admitidos como candidatos y muchas veces con números que son ofertados al mejor postor. Ese es el problema, el más grave problema. La subasta de las ubicaciones en listas parlamentarias, en listas de consejeros regionales y en listas de regidores municipales, provinciales y distritales. Por eso no avanza la política. Muy bien, muchas gracias, señor Silva. Gracias, Manuel. Gracias, Nicolás. Julio Silva.